Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mi nombre es Jorge Lonzi, te saludo desde Tigre. Aquí estoy frente a la estación fluvial de Tigre, donde salen todos los barcos hacia adelante. Vivimos en las islas de Tigre, por lo tanto siempre en esos barcos que están parados allá enfrente son nuestros colectivos que nos llevan a casa. Estoy acá caminando por el pasaje Victorica, es un lugar muy lindo aquí de la costanera de Tigre. Estoy al lado del río Tigre, caminando hacia el río Luján. Quiero darle gracias a Germán y a Sabrina por darme esta posibilidad de compartir con ustedes este evangelio que transformó mi vida y que transforma la vida de cada persona que accede a él, ¿no? Saben que uno siempre se pone a conversar con las personas y en los primeros instantes, los primeros segundos, minutos, cuando uno habla con las personas, lo primero que te manifiestan es sus dificultades, sus problemas. La gente quiere hablar, la gente necesita descargarse, necesita contarte por las cuestiones que está viviendo. Y eso está perfecto, es algo normal y natural en el ser humano. Pero a todas las personas yo siempre les digo que hay un problema que es mayor que todos tus problemas. Si vos estás escuchando este video, quiero hablarte a vos directamente y decirte que más allá de todos los problemas que puedas tener, hay un problema fundamental que es la raíz de todos los males que los seres humanos viven. Es la raíz, es el comienzo, el inicio de todos los problemas que las personas viven diariamente. Y ese problema se llama pecado. No te voy a hablar de una postura religiosa y decirte que sos un pecador y que tantas cosas que la gente dice, pero sí el pecado es lo que realmente arruina la vida de las personas. Y cuando hablo de pecado no estoy hablando de los pecados, estoy hablando del pecado. Imagínate una planta que tiene muchos frutos y esa planta tiene una raíz. La planta da muchos frutos, pero la raíz es lo que le da vida a la planta y lo que provoca después, lo que produce los frutos que vas a ver luego. Así es la vida de las personas, todos tienen diferentes frutos que la Escritura llama pecados, diferentes cuestiones que la gente vive, mentira, engaño, corrupción, adulterio, tantas cosas que el ser humano practica, y esos son los frutos. Pero en realidad el gran problema de todo no son los frutos, el problema es la raíz, y la raíz es el pecado, y el pecado es la desobediencia a Dios. Cuando un ser humano practica la desobediencia a Dios, está practicando el pecado. Entonces, por cuanto desobedece a Dios, todo lo demás que haga en la vida estará mal fundamentado y tarde o temprano se caerá y vivirán ruinas. Por eso las personas viven en ruinas económica, ruina financiera, ruina matrimonial, ruina con los hijos, ruina con la familia, ruina con los parientes. Hay ruinas en todas las áreas de las vidas. Por eso que lo más importante de todo es poder, si queremos resolver nuestra vida y queremos resolver los problemas de nuestra vida, tenemos que atacar el problema de nuestra vida, y ese problema es el pecado. Quiero contarte una historia porque este es el gran problema que todo ser humano tiene, y quiero contarte cómo es que inició este problema y quiero darte en lo posible la solución. Sería bueno tener la solución, ¿verdad? El inicio es sencillo, todos conocemos la historia. La Escritura dice que el mundo se creó por palabra de Dios, que Dios creó un lugar donde estaba todo perfecto. Habla que en ese lugar puso el hombre y la mujer. En ese lugar el hombre era la imagen de Dios en medio de toda la creación. Todos los seres vivientes, cuando miraban al hombre y a la mujer, veían la imagen de Dios en la tierra. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el hombre era el representante de Dios en la tierra. El hombre vivía en una condición ideal. El hombre oía a Dios, veía a Dios, el hombre interactuaba con Dios, el hombre obedecía en todo a Dios, y el hombre era la imagen perfecta de Dios en la tierra. O sea, él vivía en un ambiente ideal, un ambiente donde no había pecado, donde no había muerte, donde no había ruina. Estaba todo perfecto, todo funcionaba correctamente como estaba planeado. Y en algún momento llegó la destrucción de todas esas cosas, y ocurrió cuando el hombre desobedeció.
Ustedes conocen la historia, ¿no? Que Dios le dijo, no comerás de cierto árbol, de cierto fruto, y el hombre desobedeció y comió. Y entonces dice que cuando el hombre toma ese fruto y lo come, en ese momento desobedece a Dios y por consecuencia Dios lo tiene que expulsar de ese ambiente de bendición, de ese ambiente de paz, de ese ambiente de plenitud, de ese ambiente de armonía. E inmediatamente comienza el hombre a experimentar la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la ruina en todo sentido. El hombre deja de vivir la experiencia gloriosa de estar en comunión con Dios. Entonces van pasando los años, pasan los siglos, y los hombres, generación tras generación, viven exactamente igual, gobernados por el pecado que le trae muerte. Este pecado es el gobierno del yo en el ser humano. El yo que está en el ser humano quiere gobernar todo el tiempo. El yo se levanta contra Dios y no deja que Dios lo aconseje. El yo quiere hacer las cosas por su cuenta. El yo decide por su cuenta, el yo piensa por su cuenta. Y todo lo que hacemos nosotros siempre es anti Dios. No se sujeta a Dios, porque tenemos una naturaleza, y la naturaleza es la de Adán, ese hombre que pecó, y esa naturaleza está en nosotros. Nosotros somos pecadores por naturaleza. En todo momento desobedecemos las órdenes de Dios. Queremos vivir en paz, pero somos contenciosos. Queremos vivir en plenitud, pero siempre estamos deseando más y nos faltan las cosas. Nunca nos saciamos, porque el yo es un personaje que vive dentro nuestro, que no se sacia nunca, que cree tener siempre la razón, que cree tener siempre la última palabra, que no acepta consejo, y tarde o temprano nos damos cuenta que todo eso nos aleja no solamente de Dios, sino que nos mete ruina en nuestras vidas. Pasaron los años, miles de años, y Dios no encontró un hombre en la tierra que pueda vivir como el primer hombre, obedeciéndole en todo, teniendo comunión con Él, viviendo su paz, viviendo su plenitud. Y fue por eso que tomó la decisión, en conjunto con su Hijo, de enviar a su Hijo a la tierra. Es por eso que Cristo viene a la tierra, se encarna en un hombre llamado Jesús, y camina durante 33 años y algo, sobre la tierra. Y este hombre, que es Cristo, dentro de Él, gobernándolo, viene a restaurar aquel primer hombre que existió, aquella primera creación que Dios hizo. Jesucristo dice, yo no hablo lo que se me ocurre, le digo a ustedes lo que oí del Padre. O sea que Jesús le pasaba lo mismo que a Adán, él oía de Dios. Lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre, o sea que él estaba en la misma condición que Adán, lo que veía hacer al Padre él hacía. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él hacía la voluntad de Dios en la tierra, como el primer Adán. Y en los últimos días, cuando ya se está por ir a la cruz y morir y luego resucitar, él se le acerca a uno de sus discípulos y le dice, Felipe era, y Felipe le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿no te he dicho que si me ves a mí lo ves al Padre? Lo que hizo Jesús fue restaurar la imagen de Dios en la tierra. El propósito de Dios siempre fue que el ser humano manifieste su imagen en la tierra, que el ser humano sea su representante en la tierra. Y cuando uno está en pecado, o sea que está en desobediencia a Dios, es imposible que uno pueda manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Es imposible que uno pueda manifestar en obediencia a Dios su imagen en la tierra, su carácter, no podemos. Y entonces Jesús en este momento él le dice a su discípulo que él vino a restaurar una imagen y la acaba de restaurar. Dijo, si me ves a mí, lo ves al Padre, si ves al Padre, me ves a mí. Entonces él se convierte en un hombre que pudo representar a Dios en la tierra. De hecho, cuando Jesús hace una oración en Juan 17, y él dice, Padre, te he glorificado en la tierra porque la obra que me mandaste a hacer ya la hice, y él todavía no ha ido a la cruz. ¿Y qué fue lo que hizo? Él hizo lo que el Padre siempre esperó, que un hombre manifestara su imagen en la tierra, manifestara su carácter, que un hombre viva en total obediencia a Dios. Y el que lo logró fue Jesucristo y nos dejó un ejemplo a seguir. O sea, nosotros hoy en día tenemos
Si decimos ser cristianos, tenemos que vivir como Jesús vivió y manifestar la imagen de Dios en la tierra, pero claro, obviamente no podemos porque por naturaleza somos pecadores. Entonces, ¿cómo lo solucionó Jesús? Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, tomó nuestro lugar y Él ahí nos redimió de los pecados. Esto significa que nosotros éramos esclavos del pecado y la única forma de ser libres del pecado era que Jesús muriera por nosotros, tomara nuestro lugar. Entonces Él fue a la cruz y murió por vos, por mí, por toda la humanidad, tomó nuestro lugar, se llevó la carga de nuestros pecados, y si nosotros nos arrepentimos realmente de una vida que desobedece a Dios todo el tiempo, entonces accedemos al perdón de Dios. Cuando uno vive en pecado, uno no solamente no puede hacer la voluntad de Dios, sino que uno está enemistado con Dios. La Escritura dice que uno está alejado de Dios. Nos pasa lo mismo que le pasó a Adán cuando fue expulsado del Edén. Perdió la comunión con Dios, ya no lo pudo oír, no lo pudo ver, no le pudo obedecer. Empezó a vivir en ruinas. Y el ser humano sin Dios vive así, en ruinas. El ser humano sin Dios vive en esa condición, en un ambiente de ruina, un ambiente de destrucción, un ambiente donde las cosas no funcionan. Porque está desconectado con la fuente, está desconectado con aquel que lo creó, está desconectado con el propósito por el cual existe. ¿Sabías que vos y yo existimos para un solo propósito? El único sentido de nuestra existencia es ser la imagen de Dios en la tierra, o sea, ser la imagen del Dios invisible, que Él se ve a través nuestro. Y eso no puede ocurrir si nos gobierna el yo, si nos gobierna nuestro pecado. Y es ahí donde tenemos que resolver el conflicto que tenemos, ¿no? Y Jesús fue a la cruz a resolver este conflicto, a hacer que el hombre reciba perdón por su pecado y entonces pueda reconciliarse con Dios. Entonces el hombre se reconcilia con Dios cuando acepta que el gobierno de Cristo, cuando acepta que Cristo murió por él, cuando acepta la obra de Jesús en la cruz. Esto se entiende a veces no con una mentalidad religiosa, sino con una mentalidad abierta para poder entenderlo, para poder decir, bueno, que Jesús fue un personaje histórico, existió, Él murió en la cruz, es verdad. Todos los años recordamos en Semana Santa la crucifixión de Jesús. O sea, fue un hecho real. Entonces, ¿pero por qué pasó? Eso pasó para hacerte libre, a vos y a mí, para hacernos libres del gobierno del pecado. Jesús dijo, los que pecan son esclavos del pecado. Y es una verdad. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si vos mentís, vas a ser esclavo de la mentira. Vas a estar pendiente todo el tiempo de que nadie sepa que mentiste, que no se den cuenta, que esto, que el otro. Y tarde o temprano, como dicen los viejitos, ¿no? La mentira tiene patas cortas, entonces tarde o temprano se sabe. Y tu problema es mayor por no haber hablado verdad. Era preferible hablar verdad antes que hablar mentira. Entonces ahí vos tenés un ejemplo de cómo el pecado, esta manifestación del pecado, por ejemplo, que es la mentira, nos mete en esclavitud. Entonces Jesús nos hizo libre, eso se llama redimir, Él nos redimió, Él nos compró con su sangre, Él dio hasta su última gota de sangre para liberarte a vos y a mí del gobierno del pecado y de esa manera poder reconciliarnos con Dios y de ahora en más poder vivir obedeciendo a Dios. Cuando Jesús muere y luego resucita, Él vence a la muerte, por eso es que si nosotros creemos que Jesús venció la muerte ya no va a tener poder sobre nosotros y vamos a acceder a la vida eterna. No solamente vida eterna cuando nos vayamos de este cuerpo, sino ya ahora vivirla aquí, experimentar lo que es la vida eterna de Dios, que es lo que realmente nos trae vida y nos transforma y nos hace vivir en paz, en plenitud. Pero para eso tengo que aceptar y creer que Jesús realmente venció la muerte y resucitó y dejó la tumba vacía. Ahora, todo esto que te cuento es lo que normalmente hemos escuchado, tal vez lo has escuchado en algún lugar, tal vez alguien te lo comentó y qué bueno que lo hayas podido escuchar. También es parte de la historia. Pero, ¿saben qué? Lo que nunca se cuenta, o muchas veces no se cuenta, es lo que pasó después. Después que Jesús resucitó. Después que Jesús resucitó, y esta es la parte más importante, Él se levantó de la tumba y estuvo 40 días con los discípulos, entrando, saliendo, comiendo con ellos, hablándole acerca del reino de Dios. O sea, hablándole acerca del gobierno de Dios. Reino significa gobierno. Él, acuérdense que cuando arrancó su mensaje, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Él está diciendo, arrepiéntanse de ustedes mismos, arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse de gobernarse ustedes a ustedes mismos, arrepiéntanse de eso, porque el reino de Dios se ha acercado, porque Dios quiere gobernarlo, significa eso. Y arrepentirse significa eso. Arrepentirse significa un cambio de dirección. O sea, dejo de ser gobernado por mí y voy camino
cuando soy gobernado por él voy camino a la ruina, y ahora dejo de ser gobernado por mí y me pongo bajo su gobierno. Y Jesús, luego de explicar y de enseñarle a todos acerca del reino de Dios, dice que Él es elevado, es llevado a la presencia del Padre. Y en Filipenses 2 encontramos que el apóstol Pablo dice que por causa de que Jesús hizo todo lo que hizo, dice que Cristo era el Hijo de Dios y dejó esa posición que tenía para venir a la tierra, y en la tierra se rebajó de ese poder que él tenía, de ese gobierno que él tenía, y se hizo hombre, y como hombre dice que sirvió a todos los hombres, y obedeció al Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. Y por causa de eso, el Padre dice que lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Dice, y le dio un nombre y le dio una autoridad, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Para qué? Para que todo hombre lo confiese el Señor, doble rodilla y lo confiese el Señor. ¿Y qué significa todo esto? Porque esta es la parte más interesante de todo lo que te quiero decir. Esta es la parte más importante, esto es lo que puede realmente transformar tu vida. Una oración no va a cambiar tu vida. Hay gente que anda pidiendo oración por todo lado, como usándolo a Dios como el mano santa que le puede cambiar la vida. Tu vida no va a cambiar si seguís gobernado por el yo. Tu vida no va a cambiar si seguís gobernado por tu ego, por tu orgullo, si seguís gobernado por el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. No va a cambiar tu vida, no vas a poder vivir en plenitud, porque no vas a poder vivir para lo que fuiste creado. Fuiste creado para adorar a Dios, y adorar a Dios es adorar igual obediencia. Obediencia, vivir en obediencia a Él. Vivir honrándolo a Dios con nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en lo que vivimos. Entonces Jesús va y toma su lugar, Cristo toma su lugar al lado del Padre, y el Padre lo pone como el dueño, porque eso significa Señor, el dueño de todo lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. El Padre pone a Cristo como el que gobierna lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. O sea que no hay posibilidades de que te puedas escapar del gobierno de Cristo. Si vas al cielo, gobierna Cristo. En la tierra, gobierna Cristo. Te vas al infierno, gobierna Cristo. Él gobierna en todo lado. El Padre lo puso como el que gobierna toda la creación. Entonces, te quedan dos opciones. La Escritura dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Dios cuando te mira a vos, me mira a mí, nos mira a cada uno de los seres humanos que estamos aquí en la tierra, Él nos ve en dos posiciones. O te ve en el Hijo o te ve fuera del Hijo. Si te ve en el Hijo, entonces todas las bendiciones de Dios acceden a tu vida. Todas las bendiciones de Dios se activan en tu vida. Vivís plenitud, vivís paz, vivís prosperidad. Todo empieza a funcionar, todo empieza a fluir. Así, naturalmente fluye. Porque estás en el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo. Y por cuanto ama al Hijo, te ama a vos si estás en el Hijo. Y derrama todo su amor y toda su bendición porque estás en el Hijo. Ahora, si no estás en el Hijo, Él no te encuentra. Porque Dios busca la creación y la quiere encontrar en el Hijo. Y si no estás en el Hijo, no te encuentra para bendecirte. Si no estás en el Hijo, estás parado en vos mismo, en el gobierno de tu yo, en el gobierno del pecado. Por eso es que la Escritura dice que el Padre lo puso como el Señor, como el que gobierna en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y espera ahora que los hombres, que vos y yo, que los seres humanos, doblemos rodilla y lo confesemos Señor. ¿Y qué significa doblar rodilla y confesarlo Señor? Doblar la rodilla no significa solamente un acto físico, que te vas a doblar de rodillas, sino significa que tu yo se incline ante Él, que el gobierno tuyo vos lo deje de ser gobernado por vos mismo y pongas todo tu gobierno bajo el gobierno de Él, porque Él es el Señor, porque Él gobierna. Y que lo confieses Señor, y confesarlo Señor significa que Él es el dueño de tu vida, de lo demás. Confesarlo Señor significa que vos estás creyendo que realmente Él es el gobernante del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, y vos querés ponerte bajo su gobierno. Ahora ya no va a ser como vos quieras, como vos digas, como vos pienses, sino lo que Él quiera, lo que Él diga, lo que Él piense, y vas a vivir para su voluntad, vas a vivir para obedecerle. Esta es la decisión más radical y profunda e importante que vas a hacer en tu vida. Por eso yo no te pido que hagas una oración. No me vas a ver a mí diciéndole a la gente, por favor, ore conmigo. Yo lo que quiero que pienses, que analices lo que te estoy diciendo y que tomes una decisión. Porque esto no es una cuestión de una oración, es una cuestión de entender lo que estamos hablando. Estamos hablando que es algo muy importante.
Si no lo entendés, no sirve de nada que hagas una oración. Acá lo importante es que vos entiendas que Jesús murió por vos para hacerte libre de tus pecados, para hacerte libre de ese, ¿cómo te puedo decir? De ese que te está torturando, de ese que te está gobernando, de ese que está destruyendo tu vida, de ese verdugo, esa es la palabra, verdugo, que destruye tu vida, que es el pecado, la desobediencia a Dios. Jesús murió para eso, para hacerte libre de ese pecado, de ese verdugo, para hacerte libre de vos mismo. Si vos crees que Él murió, entonces vos estás teniendo una fe que es importante, porque esa fe te hace libre del pecado. Si vos decís, Jesús, yo creo que vos moriste por mí para hacerme libre del pecado, entonces accedés a esa tremenda bendición, que es ser libre del pecado. Si realmente crees que Jesús resucitó de los muertos y con eso te da vida eterna, si vos realmente lo crees y decís, Jesús, yo creo realmente en esto, no solamente lo pienso, sino con mi boca lo creo, lo confieso, entonces vos accedés a la vida eterna. El día que abandones este envase, vas a ir a la eternidad con Él. Pero lo más importante de todo es no solamente que resuelvas tu eternidad, sino que resuelvas tu presente también. Y en tu presente, para resolverlo, necesitas tomar la decisión de vivir bajo el gobierno de Cristo, de que Él sea tu Señor. Y acá no basta con una oración, no basta con que digas, Señor Jesús, yo te acepto como a quien que gobierna mi vida. Está bien, si lo querés hacer no hay problema. Pero importante es lo que sientas en tu corazón y luego lo confieses. Pero lo confieses porque estás convencido en tu corazón. Por eso yo te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a dejar tu vida, a dejar el control de tu vida, el gobierno de tu vida, y de ahora en más dejar que Cristo te gobierne? ¿Estás realmente dispuesto a hacerlo? ¿Crees que realmente Él es el Señor, el que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que no te podés escapar de su gobierno? ¿Querés realmente vivir una nueva vida? Si querés hacerlo, entonces lo único que vas a tener que hacer es decir, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Te entrego el control de mi yo y sé que de ahora en más no va a ser como yo quiero, como yo pienso, como a mí me parece, sino va a ser tu voluntad, no mi voluntad. O sea, aceptar el gobierno de Cristo y decir que Él es tu Señor es aceptar que vas a renunciar a hacer tu voluntad para hacer la voluntad de Él. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Con una mano en el corazón te estoy preguntando. Porque esto no es una cuestión emocional, es una cuestión intelectual, es de entender lo que te estoy pidiendo. ¿Estás dispuesto a dejar el gobierno de tu yo para vivir bajo el gobierno de Cristo? Si estás dispuesto y realmente tomás esta decisión, va a ser el paso más importante que vas a tomar en tu vida, la decisión más importante, porque vas a dejar de estar gobernado por tu yo, que siempre te va a llevar a la ruina. Vas a dejar de estar gobernado por tus pensamientos, emociones y sentimientos que siempre te llevan a la ruina, y te vas a poner bajo el gobierno de Cristo. Y si vivís sus enseñanzas y la obedeces, entonces te va a pasar lo que Jesús dijo. Te va a comparar a un hombre prudente que edificó sobre la roca su casa. Y todas las cosas que vinieron después, por más que vinieron fuerte y golpearon problemas, circunstancias, dificultades, la casa permaneció firme, porque estaba fundada en las palabras de Cristo. Yo espero que tomes la decisión. Yo la tomé hace 15 años atrás y cambió mi vida. Jorge Elonzi dejó de gobernarme. De rato quiere gobernarte, pero Jorge Elonzi dejó de gobernarme y empezó el Espíritu Santo a gobernarme. Cristo empezó a gobernarme. Yo te aliento y te pido, por favor, que tomes esta decisión. Ponete bajo el gobierno de Cristo. No es una nueva religión, es un cambio trascendente de vida. No se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar de gobierno. Dejar tu gobierno para que Él te gobierne. Y de esa manera, cuando Él te gobierne y tomes la decisión, entonces le vas a dar lugar al Espíritu Santo de Dios para que Él venga a tu vida. Jesús nos habló de una promesa, y Él dijo que el que crea en Él y el que acepte su gobierno, el Espíritu Santo vendría a la vida de nosotros, entraría a nosotros, sería uno con nuestro espíritu. Y desde adentro Dios, ahora el Espíritu Santo de Dios dentro tuyo, empieza a transformarte, empieza a cambiar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus prioridades, para que vos puedas vivir obedeciendo a Dios, disfrutando de su presencia, disfrutando de su paz, de su plenitud, libres del gobierno del yo, sujeto a la obediencia a Cristo, amándolo, respetándolo, honrándolo y viviendo para Él. Y de esa manera vas a poder vivir en la plenitud por la cual Dios te creó. Vivir para Él, vivir representándolo en la tierra. Y eso va a cambiar toda tu vida, va a transformar todo tu ser. ¿Y sabes qué? Cuando cambia tu ser, cuando cambia tu interior, todo lo que está a tu alrededor empieza a cambiar. La familia cambia, el matrimonio cambia, las finanzas cambian, todo empieza a cambiar. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura.
Buscar el reino significa buscar su gobierno. Buscar su justicia significa buscar vivir las enseñanzas de Jesús, vivir las enseñanzas de Dios, obedecer sus enseñanzas. Y por causa de estas dos cosas, de buscar su gobierno y de vivir en su justicia, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas las cosas te van a ser añadidas. ¿Qué significa esto? Que todo lo que estuviste buscando por tanto tiempo, esforzándote y destruyendo tu vida y tus relaciones y todo lo que pasa a tu alrededor, de repente, como si pasara sin ningún esfuerzo, empiezan a ocurrir en tu vida y todo empieza a venir. Entonces empieza a soltar su bendición de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque Dios te encuentra en el Hijo. O estás en el Hijo o estás fuera de Él. Para Dios no hay religión. Para Dios no es que sos católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová. A Dios no le interesan las religiones, son cosas que los hombres crean. A Dios lo que le interesa es si estás en el Hijo o no estás. Si no estás en el Hijo, Él no te puede bendecir porque Él ya se comprometió con su palabra. Pero si te encuentra en el Hijo, prepárate porque todas las bendiciones de Él se van a derramar sobre tu vida. Te aliento que puedas estar en el Hijo, que puedas obedecer al Hijo, que te puedas poner bajo el gobierno del Hijo y que puedas decir hoy, a partir de hoy, Jesucristo es mi Señor, es el dueño de mi vida. Le entrego el control de mi vida, el dominio de mi vida, para que Él me gobierne, para que Él me guíe por su Espíritu y para que pueda hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra y representarlo, ser la imagen de Él, que Él me transforme a su imagen para experimentar su plenitud y su paz. No solamente yo, sino todo lo que está a mi alrededor. Espero que puedas tomar esta decisión. Yo la tomé hace muchos años, mi familia la tomó hace muchos años y vivimos en plenitud. Y estamos sumamente felices por conocer cada día más a Cristo y por vivir en obediencia a Él y conocerlo cada vez más en lo que transforma nuestra vida. Espero que esto también te ocurra. Y que pronto puedas dar testimonio, que puedas contarle ahí a la gente que linda de ahí de Córdoba, a Germán, a Sabrina, a la gente que están con ellos, que les puedas contar lo que te está pasando, que puedas comunicarte con ellos y darle a conocer tu decisión, esta decisión de fe. ¿Sí? Por la fe somos justificados para con Dios. Por la fe Dios nos justifica, nos perdona y nos hace entrar en paz con Él, nos reconcilia con Él. Y de ahora más nos llamas hijos y podemos vivir en paz plenamente con Él. Te mando un abrazo grande. Saludos desde acá, desde Tigre. ¿Sí? Acá estoy en Tigre, aunque vivo en las islas de Tigre, estoy a 8 kilómetros de este lugar. Un saludo grande. Gracias Germán, gracias Sabrina por permitirme compartir este mensaje. Estamos en contacto y bueno, cuando quieran los esperamos por aquí, por las islas de Tigre. Abrazo grande para todos. Paz, que Dios realmente se manifieste en su vida todos los días para que puedan comprobar su voluntad, vivir en paz, en gozo y en plenitud como Él espera que sus hijos vivan. Chao, chao.